algo, ¿no? Vamos a aprender algo de literatura, ver qué es una metáfora. Ver porque Jesús está hablando de una forma metafórica. Y nosotros vemos algo, hermanos. Mientras abren sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 6, si Dios permite, este es el penúltimo sermón de este pasaje, y llegamos al clímax del capítulo 6. Digamos, acá es donde está el mayor momento de tensión. Jesús viene explicando, acuérdense que comienza en la alimentación de los 5.000, comienza viendo el milagro de Jesús caminando sobre las aguas, inmediatamente aparecen sus discípulos y aparecen en Capernaum, del otro lado de la orilla del mar de Galilea. Ese es un poco el contexto, y en Capernaum está en una sinagoga, donde está hablando, donde la multitud, viendo la alimentación de los 5.000 hombres, o sea que eran más o menos 20.000 personas, vieron ahí la alimentación, que dijeron, listo, este es nuestro proveedor, vamos a ponerlo como rey. Una falsa coronación, porque en realidad querían poner a alguien que tan solo trajera beneficios, pero materiales, nada más. Su corazón no buscaba a Dios. Tomaban las señales no para ver quién era el que las hacía y qué motivo lo traía para hacer, sino que veían los beneficios, veían los panes y los peces, nada más. Y comienza a hablar en este discurso. Lo van a buscar las personas. Y empieza ya un poco a rechazarlo. Entonces nosotros tenemos que ver todo este ámbito, este contexto, donde vamos a ver la palabra del Señor y entender acá que Jesús empieza a complicar un poco el mensaje y empieza a hablar en un lenguaje que era un poco complejo de pasarlo para estos judíos. Entonces entender cómo es la obra del Señor y qué propósito Dios tiene. Vamos a leer desde el verso 48 al 59. Pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿El ser humano puede vivir sin sangre? No, ¿verdad? Porque sin ella los órganos, ¿qué hacen? Colapsan. Dejan de oxigenarse. Uno tiene una herida, ¿qué es lo que hace la sangre? ¿Qué produce para tratar de tapar esa herida? Plaquetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Comienza todo un proceso. Podemos decir entonces que esos nutrientes que son necesarios para sobrevivir van a todos los órganos, corazón, pulmones, riñones. Va a todos lados, se distribuye. Tomamos el agua. ¿Cómo se lleva el agua? Se transforma en la sangre y eso todo es llevado, es transformado en oxígeno, en energía, en nutrientes para nuestras vidas. ¿Cómo combatimos las infecciones? ¿Dónde están los anticuerpos? En la sangre. Podríamos decir que es algo importante el tener sangre. ¿Cuánta cantidad de sangre tiene un ser humano? Promedio, ¿no? 4,5. 4,5. Más o menos. Más o menos. Puede ser 4,5 o 5 litros. Todo ese líquido vital, si no está, el ser humano está muerto. No puede vivir. Un ser humano tiene que tener ese nivel normal. ¿Un ser humano puede vivir con medio litro de sangre? No. ¿Cuándo colapsa, Germán? ¿Cuánto? Sí, no. Con 2 litros ya colapsa. O sea que, fíjense, ¿no? Así también, nosotros, para funcionar correctamente, así como la sangre transporta el dióxido de carbono y otros materiales de desecho, a través, pasando, filtrando los pulmones, los riñones, el aparato digestivo, y después se encarga de expulsarlo, la sangre también no solo lucha contra las infecciones, sino que también transporta las hormonas que el cuerpo necesita para los distintos procesos. Saben que durante muchos años, en los primeros siglos, en Roma, la iglesia fue tremendamente atacada. ¿Y saben las acusaciones que tenía la iglesia de practicar canibalismo? En base a este texto que nosotros leemos hoy, que lo enseñaban en forma oral, y los romanos en un tiempo enseñaban y acusaban de que la iglesia eran caníbales.
¿Sabe lo que es canibalismo? Donde el ser humano come al ser humano. Roma veía a sus discípulos y estos veían a los cristianos como los seres humanos más depravados. Eran acusados de inclusive asesinar bebés y que los ritos más secretos era comérselo y beber su sangre. Esas acusaciones hacían. Malinterpretando obviamente las palabras del Señor. Y había un hombre que era apologista, un siervo de Dios se llamaba Justino Mártir. Se le llama apologista porque es quien defendía la fe en ese momento, y allá por el 155 después de Cristo, escribía: esto es lo que hemos aprendido, que los demonios malignos han infragado estas calumnias contra nosotros, acusaciones de comer carne humana y beber sangre, cosa que ni siquiera nos es lícito presenciar. Después también hubo otro siervo de Dios, allá por el 190, que describía lo mismo. O sea que los romanos, paganos, acusaban al cristianismo de algo gravísimo. Obviando que a otros ritos paganos literalmente lo hacían. En la antigüedad, en el Oriente Medio, inclusive dentro de la fe romana, había momentos que se practicaba el rito de matar seres humanos y los sacrificios a los dioses. Pero el cristianismo, no. Entonces nosotros vemos este sentido. Este pasaje también, algunos grupos cristianos enseñan que acá directamente en este pasaje se está hablando de la Santa Cena. Y se habla de la Eucaristía. Entonces la Iglesia Católica Romana, una de las cosas que enseña es esa falsa enseñanza de la transubstanciación. De hecho, en el documento que tienen ellos en el Catecismo de Trento, en el Concilio de Trento, para hacer la contrarreforma hecha en el siglo XVI, decían que es anatema o maldito de Dios todo aquel que niegue que en el pan y en el vino no esté verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos enseñan de que cuando uno está participando de la Eucaristía, está literalmente en la hostia comiendo el cuerpo de Cristo, y si toman vino están bebiendo literalmente la sangre de Cristo, que en realidad es un accidente, ellos le llaman, para explicarlo, un accidente físico, que es como que nosotros lo vemos pan y lo vemos vino, pero en realidad es literalmente el cuerpo de sangre de Cristo. Haciendo a través de algo que es peor, que en la misa vuelven como a crucificar a Jesús. Entonces tiene un contenido que no es nada bíblico, no tiene nada que ver con lo que enseña Jesús, y menos en este pasaje. Nosotros vemos acá que en esta sección lo que vemos es que hay un énfasis que el autor está dando y que Cristo está marcando. No solo que Él es suficiente para satisfacer eternamente y verdaderamente, sino que vamos a ver que el nudo, el punto central de lo que vamos a ver ahora, es que se debe aceptar todo el sacrificio de Cristo por fe para ser salvo. Dice la palabra del Señor, acuérdense el discurso que Jesús está hablando, de que se vio en los profetas, que todos serían enseñados por Dios, que Él era el pan. Y Jesús dice, el verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo pues puede darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo
no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, Jesús no se andaba con chiquitas. Jesús está en un momento álgido de la discusión, digamos, empieza a dar su discurso, su sermón. La multitud que lo seguía ya está rechinando los dientes. Se está mostrando como único camino de salvación, mostrándose como el pan de vida. Ya le habían dicho, vos haces señales, pero nuestros padres comieron durante 40 años en el desierto. Es el mejor pan del mundo. Y Jesús les está mostrando que ese pan tenía un tipo, una función. Y en definitiva, vamos a ver ahora que Jesús, lejos de retractarse o de tratar de calmar a la multitud, acentúa la enseñanza, dejando claro que Él venía a alimentar y a sustentar a los suyos. Él no venía a alimentar a todos, no venía a ganarse el favor de la multitud. Acuérdense, los suyos son los que el Padre le da. Ellos son los iluminados por su enseñanza. El pan viviente. Vos dices, yo soy el pan vivo, ¿no? Y la palabra que dice ahí, a lo mismo como dice más adelante, que en el verso 57, como me envió el Padre viviente, la traducción cuando dice es el pan vivo, es la misma palabra en el griego, es el pan viviente. Jesús es el pan viviente también. Pero vemos acá, primer unidad de pensamiento, 48-51, el pan viviente. Dice acá, yo soy el pan de vida. Jesús vuelve a enfatizar que Él es quien da vida, pero Él es el pan de vida. Y todo aquel que cree en Él, y así como el pan es necesario para el sostenimiento de la vida, pero no, declara que no es un simple pan. Como dice Hendrickson, este pan hace lo que ningún otro pan, incluyendo hasta el maná del cielo, jamás ha hecho o podrá hacer. Imparte y mantiene la vida y aleja de la muerte. Imparte y sostiene la vida espiritual, aleja la muerte espiritual. Sin embargo, afecta incluso al cuerpo, resucitándolo en el último día, de modo que pueda conformarse al cuerpo glorioso de aquel que es el pan de vida. O sea, no estamos hablando de cualquier pan. Jesús está haciendo una metáfora. Decía John MacArthur en su comentario, Jesús se presentó como la comida espiritual para el alma hambrienta en la primera sección de su sermón sobre el pan de vida. Jesús se presenta el hambre espiritual. Las personas tienen hambre espiritual. Pero eso solo despertado por Dios. Hay gente que no tiene hambre espiritual, tan solo tenía el hambre físico. Así como esta multitud lo quería seguir a Jesús y maestro, ya lo ve inclusive como posible rey, pero ellos lo que querían es, listo, tenemos la provisión permanente de pan y de peces, necesitamos que tome el gobierno, eche a los romanos y ya está, todos felices. Esa era la idea, la era mesiánica que tenían muchos. Alguien que pueda traer tan solo la satisfacción de sus necesidades materiales, ignorando la necesidad espiritual que tenían de Dios, de salvación y vida eterna. Porque ellos estaban creídos que su vida entera estaba bien y habían sido salvados porque eran hijos de Abraham, porque tenían la ley de Moisés, porque la palabra de Dios estaba en ellos. Entonces simplemente por eso ya eran salvos. Pero Jesús viene a cambiar esa óptica. Dice, yo soy el pan de vida. No hay otro camino, es la exclusividad de Cristo también. No es Moisés el que salva, Moisés apuntaba a Él. Desde Génesis hasta Deuteronomio, Moisés apuntaba a Cristo. Abraham no salva, Abraham apuntaba a Cristo. David no salva, David apuntaba a su descendiente, que es Cristo. Ser miembro en la nación de Israel tampoco salva, porque la nación de Israel representa, hoy en día, es la iglesia. Se cumple en la iglesia. Tener el templo, como en la época de Jeremías, donde Isaías los llamaba al arrepentimiento, Jeremías los llamaba al arrepentimiento, dejen su idolatría, dejen su pecado. Van a venir naciones y los van a destruir, Dios va a derramar juicio, dejen de estirar la paciencia de Dios. Ellos decían, no puede ser,
nadie nos va a conquistar. ¿Por qué? Templo de Jehová, templo de Jehová y templo de Jehová. Era un talismán. Pero el templo mostraba al que salvaba, Cristo. Es entender las formas y las figuras que Dios está hablando. Verso 49, ellos decían, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Anteriormente le había dicho, y le dijeron a él, a ver qué señal hace. ¿Se habían olvidado que el día anterior alimentó a 20.000 personas con panes y peces, creando del aire? Pero ellos, a ver, ¿y qué señales tenés para que te creamos? Nuestros padres comieron 40 años maná. O sea, Dios proveyó para que nuestros padres comieran 40 años. Juntar el maná, pisarlo, amasarlo y cocinarlo. Era el mejor pan que sostenía la vida. Y no hay duda de eso, que era un sustento, tendría nutrientes necesarios para el sostenimiento de la vida. Pero en definitiva Jesús dice, sí, sus padres comieron maná y murieron. Un poco le está pinchando el globo Jesús. Bajándolos a tierra. A ver, vamos a entender, dijo. Es como que Jesús hubiera dicho, bueno, vamos a ubicar las cosas en su debido lugar. Sus padres, el cuales ustedes se ufanan, comieron y murieron. Porque fue una vida natural. Ellos presumían de ser hijos de Abraham, de tener a Moisés como entre sus antepasados. Pero en esta pregunta que anticipa Jesús, y muestra algo, porque por ahí preguntaban, ¿y si vos sos el que satisfacés o tenés poder para satisfacer, cómo superás eso? A ver, contame Jesús, ¿cómo vas a superar? 40 años, vos hiciste un solo día, no un milagro. 40 años, ¿cómo vas a superar eso? Pensaban que habían hecho un gol de media cancha, pero Jesús directamente con esto le metió un gol de arco a arco. ¿Por qué? Los hace caer de su presunción, de su arrogancia, diciéndole que este pan que comieron los antiguos es solo para la preservación de almas que estaban condenadas a morir en el desierto. Porque Jesús también está teniendo en mente ahí un eco donde que murieron toda esa generación que vivió en el desierto. Por causa de su rebelión y su incredulidad, no cruzaron el río Jordán para conquistar Jericó, sino que tuvieron miedo. Entonces Dios castigó a toda esa generación que había salido de Egipto, que estaba en el desierto y que estaban tan solo a 2 semanas de cruzar. Pero ¿qué hizo Dios? En vez de llevar informes, fueron 2 espías, tan solo 2 vinieron con buena noticia, una noticia conforme a los ojos de Dios, Josué y Caleb. Los otros 10, no, hay muchos gigantes, nos van a matar, no podemos hacer nada. ¿Qué hizo Dios entonces? Toda la gente empezó ¿qué? A murmurar. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la murmuración? Que Jesús dijo, no murmuren. Empezaron a murmurar y a protestar contra Dios. Y decían, mirá, allá teníamos cebolla, comíamos carne y acá nos venimos a morir. Ah, van a morir, dijo. De acá solamente va a cruzar la generación de 20 años para abajo. Todos los demás van a morir en este desierto. Y por eso estuvieron 40 años deambulando en el desierto por la rebeldía de su corazón y la incredulidad. Los únicos mayores que en ese momento, imagínense, los de 20 años, cuando pasaron los 40 ya tenían 60. Entre 60, 50, 40 años, niños que estaban en ese momento, tendrían 20 años en ese momento, los únicos mayores que salieron de Egipto y vieron toda la obra del Señor, donde se abrió el Mar Rojo, vieron la columna de fuego, la nube de gloria, cómo Dios les daba victoria en las luchas en el desierto. Solamente Josué y Caleb, los únicos 2 que creyeron a Dios. Pero todas esas almas que recibieron el sustento eran almas que estaban condenadas a morir. Era tan solo una vida física. ¿Y por qué Dios hizo? Porque Dios tenía que levantar otra generación para poder cruzar el río Jordán y conquistar la tierra que Dios les había entregado. Por eso les dio esa vida. Pero este maná no daba vida eterna, sino que Dios tan solo preparaba otra generación para tomar la tierra prometida. En otra palabra, este era un pan de muertos. Pero el pan que Jesús está hablando de sí mismo es para vida eterna. Por eso aquel que come y bebe de él no morirá. Y en el verso 50 dice lo siguiente: este es el pan que desciende del cielo
para que el que come no muera. Jesús está hablando de sí mismo. Y cuando habla de descender, muestra no solo que no es un pan ordinario, sino que este pan procede del reino celestial. Que desciende, dice que viene de arriba, o sea, del Padre. Entonces debemos entender en este sentido que el comer de Él, o sea, de Cristo, es sinónimo de creer. No está hablando literalmente de comer su carne. Bueno, ahora le voy a agarrar un dedo. No está hablando de eso, está hablando de creer. Lo que está usando es una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Es explicar una idea en base a una imagen. Por eso no se puede tomar de forma literal. Jesús no estaba enseñando doctrina de canibalismo. Él lo que estaba enseñando es de creer. Comer y beber de Él está en creer y aceptar su doctrina, su enseñanza, aceptar sus palabras como que es palabra de Dios, aceptarlo Él como el Hijo del Hombre, su título preferido, como el pan que descendió del cielo para traer salvación y vida eterna. El creer es hacer suyo a Cristo. Jesús está haciendo esta declaración y está explicando esto, porque primero habla de descender del cielo, habla de la preexistencia de Cristo, porque Él no comenzó a existir en su concepción, en su vida humana. Él ya existía en la eternidad, como vemos en Juan 1:1, en el principio era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso todo tiene que ver con todo, y Juan está conectando todo esto, por eso es el propósito. Hay que ver la intención del autor. Capítulo 19 de Juan, versos 30 y 31, donde dice, estas cosas se escriben para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tengan vida eterna en Él. Esa es la intención del apóstol Juan, y acá se está viendo plasmado lo que Jesús está hablando, lo que Jesús está marcando. Parecería como que está repitiendo, no, está acentuando la enseñanza, porque esto es vital para toda persona. Apropiarse de la enseñanza de Cristo, apropiarse de la persona de Cristo, hacerlo tuyo, internarlo en tu vida, creerle, aceptarlo, vivir en esa verdad. Esa es la forma de comer y beber de Cristo. El verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan y bebiere, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero pará, está diciendo que el pan que va a dar es su carne. Entonces, ¿sí está hablando? No, sigue hablando en sentido metafórico. Y cuando dice el pan vivo, la traducción en el griego en realidad dice es el pan viviente. La palabra griega es sao, que es lo mismo que en el verso 57, el Padre viviente, Él es el Hijo viviente. Es entender que por ende es quien puede dar vida, ya que Él es la fuente de vida. De Él se desborda la vida eterna. Esa es la vida abundante. Anteriormente es el pan de vida, está hablando, yo soy el pan de vida, pero acá está hablando que es el pan viviente, o sea, no solo que es el pan de vida, sino que puede dar vida. Vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo puede entregar la vida eterna, porque tiene vida eterna en sí mismo. Él es Dios creador. Entonces Él tiene poder, autoridad para crear y dar vida. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es creador. En la eternidad, Él estaba en comunión intratrinitaria, o la Trinidad ontológica, como se denominaría, de lo profundo del ser. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en perfecta comunión. Y cuando habla de que en el principio estaba Dios y el Verbo estaba con Dios, es dos personas que están cara a cara en comunión perfecta, mostrando el ser Dios, el ser de Dios que subsiste en tres personas. Pero el Verbo es quien ejecuta la obra. Es la palabra de Dios que fue creando todas las cosas. Por eso Él puede dar vida.
Por eso dice, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Esto es creer plenamente de Cristo, apropiárselo, tomarlo. Ahora, hay otra definición de pan. Dice que su carne o su cuerpo, y esto es que se va a dar a sí mismo. Acá está diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Cómo el tema? ¿Es pan de harina o pan de carne? ¿Cómo el tema? Es entender que Jesús está hablando que va a derramar su vida. Se va a dar a sí mismo. Esto está anticipando o profetizando su entrega en la cruz por el sacrificio sustitutivo. O sea, cuando va a tomar el lugar de los pecadores para que la ira del Padre se descargue en él, para que la gracia de Dios pueda hacer fluir el perdón y la justicia de Cristo impartida a aquellos que creen. Él va a tomar el lugar y está hablando que Él se va a entregar a sí mismo. Pero fíjense que para traer salvación no es un pan que Él da, que Él regala, algo exterior a Él. Algo externo, sí, listo, yo ahora tengo pan, toma, te doy esta bolsa y te doy pan, te doy salvación. No, Él mismo se entrega. Es entregado a la muerte. Su parte humana para absorber el castigo de nuestra paz, para poder tener paz con el Padre. En estos términos metafóricos que no son literales, Pablo del pan está hablando de su misma vida humana, su cuerpo ser entregado en la cruz. Y dice que da su vida por el mundo. Esto no está hablando del total del globo terráqueo, la total participación de toda la humanidad. Esto no es universalismo, sino que habla de gente de todo el mundo. John MacArthur decía en este pasaje, la muerte de Cristo fue la satisfacción real y genuina de la justicia divina. Fue el pago verdadero, la expiación total, real y no potencial, hecha por Cristo a Dios en favor de todos los que creen, porque estos Dios los eligió y redimió por su poder. La muerte de Cristo fue definitiva, particular, específica y real, a favor del pueblo escogido de Dios. Limita en su alcance por los propósitos divinos y soberanos, pero ilimitado en sus efectos para todo lo que se ofreció. La redención es la obra de Dios. Cristo murió para alcanzarla, no para hacerla posible y alcanzarla al final, cuando el pecador creyera. La Biblia no enseña que Jesús murió potencialmente por todos y por nadie en realidad. Por el contrario, Cristo procuraba la salvación de todo aquel que Dios llamara y justificara. Él pagó de verdad la pena de todos los que creen. Porque saben que tiene que ver con el comer también. Algo que habla, porque uno dice, bueno, da por todo el mundo. No, de todas las personas del mundo. No habla universalismo, porque si no, todos son perdonados. ¿Para qué evangelizar o para qué hablar si todos son perdonados? Ya está. Como decía el líder católico romano, el Papa, hablaba uno que era ateo, le decía, bueno, nos vemos en el cielo. ¿De dónde? Venga la condición que quiera, no importa, Dios ya te perdonó. Eso es una mentira grande, es una estafa espiritual. Tiene que ver con comer el sacrificio, porque el adorador comía parte del sacrificio. ¿Sí? Cuando se adoraba, había sacrificios que parte se quemaba en el altar del sacrificio y había parte de los sacerdotes sacaban y les correspondía a ellos y comían ellos de la mesa del altar del sacrificio. O sea, a eso se refiere Pablo, ¿no? 1 Corintios. Pero el adorador, que no estaba hablando del sacerdote, tenía que comer todo el sacrificio. Ustedes, en el sacrificio de las Pascuas, cuando Dios le ordena que sacrifiquen un cordero por familia y que les dice, antes dice Egipto que tenían que pasar la sangre de ese cordero sobre los dinteles de las puertas y las ventanas para que cuando pase el ángel de la muerte no entre a matar al primogénito. ¿Qué dice del cordero? Que tenía que ser cocinado ¿cómo? A fuego, no tenía que ser hervido, tenía que ser cocinado a fuego y se tenía que comer todo.
Se tenían que comer todo. Vísceras, todo. No tenía que quedar nada. Y si no podía toda la familia comer un cordero, porque eran pocos, tenía que dársela a otros, pero tenían que comerse todo. Está hablando de la Pascua de liberación. Comer toda la adoración. Y en ese sentido también hay que comer todo. El sacrificio de Dios. El sacrificio de Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque no hay ningún otro ser en la creación que podía estar a la altura de poder no solo recibir la justa ira de Dios, absorberla, sino que no tenía que tener ningún problema con la justicia de Dios. Y el único que tenía todos los papeles en regla, tenía la altura, la pureza, la santidad, la obediencia, era Jesús. Jesús es Dios. Por eso, como esa frase que siempre decimos, Dios nos salvó de Dios. Es entender, comer todo el sacrificio, es aceptar todo, creer en la suficiencia de la obra de la cruz, es la invitación abierta al Evangelio. Jesús no murió por las dudas y está esperando ahora, a ver quién se va a salvar, quién no. Mira, este está por creer, no creció, qué lástima. Qué lástima que desperdicié mi sacrificio. No. Cristo no murió potencialmente, murió particularmente por aquellos que el Padre escogió. Conoce con nombre y apellido. Son verdades solemnes, hermano. Pero esto no quita la responsabilidad del ser humano. El ser humano debe creer y arrepentirse. Debe creer el Evangelio, arrepentirse de su pecado y creer en el perdón recibido en Cristo. Si el ser humano se va al infierno es por su responsabilidad, porque rechaza a Cristo. Dios no violenta la voluntad del hombre para salvar, ¿qué es lo que hace? Persuade, se gana la voluntad. Pero Él no hizo a una muerte potencial, pero en realidad no es posible para todos. No. Dios hizo una expiación absolutamente segura, certera. ¿Quiénes son? No lo sabemos, por eso la iglesia debe evangelizar. Es el instrumento que Dios eligió, el predicar el Evangelio, para llamar a sus escogidos. ¿Quiénes son? Ni idea. Por eso tenemos que predicar indiscriminadamente. Eso está en la mente de Dios. Cada persona es responsable de aceptar o rechazar el Evangelio. Eso lo sabemos. Pero nosotros predicamos confiadamente sabiendo que Dios es el que va a salvar a esa persona en su momento. No nos desalentamos porque hoy me rechazó. Así sea que tengas que predicarle 10 veces, 20 veces, como decía Charles Spurgeon, a veces estar con nuestros seres queridos, parados al borde del abismo, nosotros agarrándole las rodillas y hablando el Evangelio, llamándole que se arrepientan, aunque ellos quieren estar camino al infierno, aún en el momento que hay vida, todavía hay esperanza, y la labor de la iglesia es predicar el Evangelio. Porque esa es la manera que Dios extiende su reino. Por eso es toda autoridad que le fue dada a Jesús. Para llevarle al reino y enseñar todas las cosas que Él le había dado a sus discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene la labor misionera como una ordenanza en el poder de Dios. Además, si uno toma la interpretación católica, podría ser un requisito para salvación participar de la cena del Señor. Aquel que no participa de la cena del Señor, entonces no es salvo, esa sería salvación por obras, lo cual es mentira. El requisito para ser salvo es creer. Por eso acá no está hablando de la cena del Señor, no está hablando de la cena del Señor. Veo otro segundo encabezado. Del 52 al 56, la preservación para la perseverancia. Cristo satisface también verdaderamente, no solo que es una satisfacción eterna por cuanto da vida eterna, sino que la satisfacción es verdadera. Fíjense la discusión que tenía, verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo podemos ustedes comer la carne? Pero ojo, no es que ellos entendieron que Jesús hablaba de canibalismo. Es un recurso de la retórica que se usaba en esa época. O sea, no es que ellos dijeron, no, pero estaban hablando, ¿y cómo entender esto? Pero la pregunta era en definitiva porque ellos no comprendieron el punto de la enseñanza. Nunca pensaron en canibalismo. El punto era creer en Jesús como el Salvador, como único y suficiente. No pensaron en canibalismo, pero tampoco entendieron que tenían que creer en Jesús.
Ellos seguían creyendo que tenían que obedecer la ley, escuchar a Moisés, y no entendieron que Moisés apuntaba a Cristo. Pero también hay otra maravillosa obra. No entendieron. Y Jesús, vieron que hoy en día muchas veces en la labor de la enseñanza uno explica, a veces en los colegios, ¿no? Está explicando, o en la iglesia, uno explica, habla, después no entendí. ¿Qué es lo normal que tenemos que hacer? Porque ¿cuál es la función? Que aprendan. No es solo descargar un material. ¿Cómo se destacan? Es que aprendan. ¿Y cómo van a aprender? Bueno, no lo entendiste así, te lo voy a explicar más sencillo. Porque el objetivo es que aprenda. Pero Jesús está haciendo algo. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Primero que habla en una forma que quiere mostrar, atiendan esto, el desierto, la palabra es amén, amén. Jesús está como redoblando la apuesta. En vez de hacer la explicación más fácil, redobla la apuesta y la pone más complicada todavía. Porque uno debería hacer comprender, dar otra explicación más sencilla, porque Jesús no le dijo ahí. Pero una de las cosas, Jesús no veía a la multitud como alumnos, que necesitaban ser edificados, necesitaban aprender. Jesús redobló la apuesta, Él no puso que en vez de aclarar, complicó mucho más. Redobló la apuesta. Y este es el propósito de Cristo, que Él no vea a la multitud como alumnos. Él no venía a satisfacer a las masas, sino a los suyos, los que son traídos por el Padre. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Marcos. Acompáñenme, por favor. Marcos capítulo 4, verso 11. Hablamos dentro del contexto de la parábola del sembrador. El sembrador sale todo bien, sobre distintos corazones. Pero le preguntan los discípulos, bueno, pero ¿por qué hablas con esto? Y en el verso 10 dice que le dijo, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Epa. Duro esto, ¿no? Libro del profeta Jeremías, porque Jesús está hablando basado en lo que Dios está hablando. Libro de Isaías, perdón. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6, versos 9 y 10. Más vale la vista de ojos. Perdón. Le erré. Me fui para otro lado, me fui para Eclesiastés. Se me pegaron. Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Entiendan que esta es una doctrina que hace rechinar dientes. Levanta la furia de la humanidad que dice, esto no es justo. ¿Por qué Dios salva a uno y otros no? Porque Dios es soberano. ¿Dónde tengo la libertad? Pero el tema es que Jesús no quiso salvarlos a todos. Al menos en ese momento. Quizá después de la resurrección muchos de los que están en la multitud creerían y fueron creyentes.
Pero en ese momento lo que vemos, Dios no quiso salvarlos. Deliberadamente Jesús escondió la verdad a la multitud, ya que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, el Evangelio. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Evangelio, muchos pueden entender que puede ser una noticia linda, muchos pueden ver a Jesús como un gran maestro, un ejemplo de moral, un ejemplo de integridad, hasta pueden considerar trágica su muerte en la cruz. Pero no entienden que son pecadores y se deben arrepentir. Que si no creen en Cristo, no en sus buenas obras, no en su moralidad o en su vida de religiosidad. Otros, no, porque total, si Dios ya me perdonó, yo no tengo que obedecer a Dios. No, es que la libertad que te da el Evangelio es para que puedas vivir para Dios. Congregame, ¿para qué? Si Dios está en todos lados. Es una orden del cristiano ser alimentado. Tomarlo a eso es como que hoy en día todos se autoperciben. Algunos hombres se autoperciben mujeres, otras mujeres se autoperciben hombres, se pueden autopercibir animales, un camión, y otros se autoperciben cristianos. Porque una vez levantaron la mano e hicieron la oración del pecador. La pregunta es, ¿naciste de nuevo? Y si naciste, si decís que naciste de nuevo, por ahí hay que hacer la pregunta como Pablo decía a los Corintios, examinaos pues si estáis en la verdad, porque no se autoengañen por el pecado. Dios no quiso salvarlos. Esta expresión es que la sangre en sí es la vida. ¿Qué está hablando la expresión esta? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, que es la expresión favorita de Jesús cuando se habla Hijo de Hombre, es un título mesiánico. En algunos contextos significa Hijo de Hombre, hijo de un hombre común, un ser humano. Pero en el contexto está basado en Daniel 7, donde está hablando de que está aquel Hijo del Hombre que anda sobre las nubes, está delante del Anciano de Días, que es Dios. Y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. Habla de beber sangre, o sea que es vampirismo. No, lo que está hablando de su sangre es que ésta iba a ser derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque debemos entender que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Y la vida de Jesús iba a ser derramada para que nosotros podamos ser perdonados. Porque el castigo por el pecado es la muerte. Indefectiblemente, Dios no iba a anular su justicia. Tenía que ser vindicada. Tenía que ser ajusticiada por el pecado del ser humano. Hablando en este sentido también, que en la cruz del Calvario daría su vida. Y habla de la humanidad y la deidad de Cristo. ¿Quién murió? ¿Murió Dios en la cruz? El Verbo no, pero sí murió Jesús, el hombre. Por eso en Calcedonia se hizo esa maravillosa doctrina de las dos naturalezas de Dios, la doble naturaleza. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Algunos dicen, no, 100% hombre y 100% Dios. Está bien la intención, pero no está bien expresado teológicamente. ¿Por qué? Porque un 100% es un total. Y 100% explica un total entero, no un 200. Sino que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esas dos naturalezas están las dos habitando en la misma persona. Jesús no era alguien con esquizofrenia o un trastorno de personalidad múltiple. Es la misma persona con dos naturalezas. Una persona, dos naturalezas. La divina y la humana, que ninguna se sobrepone sobre la otra, están en perfecta armonía. Por eso Jesús tenía que venir a morir como hombre, porque Adán como hombre pecó. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre. ¿Y qué está diciendo el verso 54? El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que está enseñando es una forma de paralelismo. Son varias líneas, varias cosas de explicar para explicar el mismo punto.
Es como el otro pasaje que vamos a ver en Juan, donde dice, el que dice que me ama, guarda mi mandamiento. Y el que guarda mi mandamiento es el que me ama. Le está diciendo la misma verdad de otra forma, para que pueda entender, porque se ve que los discípulos, igual la iglesia, igual nosotros, son medio duros entender a veces. Entonces Jesús tenía que explicar lo mismo desde otro punto de vista. Y a nosotros sí nos explicaba así de varias formas, porque quería que aprendan. Es entender, hermanos. Esta misma verdad explicada en distintas líneas, en un paralelismo. Esto no es participar de la Eucaristía, sino es creer en Jesús en todo tiempo. No solo en un acto de una vez en la vida, sino vivirlo, buscarlo, nutrirse de Él, de sus perfecciones, de su santidad, de su poder en todo tiempo, dependiendo de Él siempre. Es la manera de vivir esa vida abundante, esa vida de felicidad, de paz y de gozo. ¿Cómo? Es haber creído en Cristo para nuestra salvación, pero viviendo toda nuestra vida saturada por la persona de Cristo, saturada por la palabra, buscando una oración, dependiendo de Él, para entender de que Dios no tan solo es principalmente es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, pero también es nuestro refugio en la angustia, nuestra fortaleza en la tribulación, quien nos defiende, quien nos guarda, quien nos sustenta, quien nos alienta, quien nos alimenta, quien nos provee. Cristo es todo para nosotros. Y ver el propósito, porque dice que Él, comiendo eso, Él nos resucitará en el día postrero. Creer en Cristo tiene la resurrección al final de la historia. Y da la explicación Jesús en el verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es entender, hermanos, su carne tiene el propósito, ¿cuál es de la comida? Sostener la vida física. Pero inclusive después de un tiempo haber comido, a la hora de la mañana desayunaste y al mediodía ya tenés hambre otra vez. En cambio Jesús es comida verdadera que satisface eternamente y plenamente. No vuelve a ver esa hambre porque Él es nuestra satisfacción. Cristo puede satisfacer plenamente porque es verdadera comida, creer sus verdades, asimilarlas, apropiarse de Él. Y el verso 56, el que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esto es el proceso que comienza con el nuevo nacimiento. Tenés que nacer de arriba, es la obra de Dios. Eso no lo puede controlar nadie. Solo lo conoce Dios. En ese proceso, ser justificado, ser adoptado por Dios, ser declarado hijo, ser declarado miembro del reino de los cielos, pero también continúa con toda tu vida en la santificación, que ese proceso se termina el día que estemos en la gloria eterna con Él. Por eso que permanece en mí y yo en Él. Es la permanencia que Él tiene en nuestra vida. Él es el que nos sustenta. Esto es sinónimo de creer, aceptar y hacer suyo a Cristo. Jesús hace esa declaración maravillosa en nuestras vidas. ¿Y Él cómo permanece con nosotros ahora? Por su Espíritu Santo. Por eso permanece en mí y yo en Él. Él vive en ellos y ellos en Él, porque han sido hechos participantes de la naturaleza divina, como decía Clark. El apóstol Pedro, en su segunda carta, decía lo siguiente, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Saben por qué podemos perseverar? Porque fuimos participantes de la naturaleza divina. No es que somos hombres divinizados, sino que como participamos en la naturaleza divina, recibimos vida eterna.
Y la persona, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, mora y habita en el creyente que nos acompaña en nuestro peregrinar a la patria celestial. Por eso a veces nosotros, estando solos, en angustia, en problemas, decimos, no, Dios me dejó. Es una cuestión de tu alma. Es una cuestión almática. Dios no te deja. Muchas veces Dios debe permitir la crisis para trabajar en tu vida, para transformar tu corazón, para hacerte conforme a su voluntad. Como Dios le habló a Gomer y le decía al profeta Amós, le decía, bueno, he aquí que yo la llevo al desierto, porque voy a hablar a su corazón. Y vemos la promesa del Evangelio, el verso 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Padre viviente es el Padre que tiene vida en sí mismo, y así Cristo tiene vida en sí mismo. Está hablando lo mismo al verso 51, la misma expresión. Él comparte la vida eterna con el Padre, porque ya Cristo, el Verbo, tiene vida eterna en sí mismo y Él la otorga. Él está y en Él habita toda la plenitud. Por eso Cristo es suficiente. Por eso Cristo supera con creces. La carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y en el capítulo 2 de la carta de los Colosenses, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el verso 58 viene a repetir lo mismo. Acuérdense, este es el clímax del capítulo. Es el lugar donde está el punto de quiebre también. Este es el pan que descendió del cielo, habla de su persona, su persistencia. No como vuestros padres comieron el maná, o sea, les dejó remarcado. Ustedes se creen que porque esos milagros fueron, pero ellos murieron. Este pan que yo doy, o sea, soy yo mismo, es mejor que el maná que comieron en el desierto. El maná hablaba de mí. Y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y habla el contexto del lugar que fue hecho en la sinagoga. ¿Cuántas veces debemos meditar en estas verdades? Y pensaba en la aplicación, ¿no? El pan debe ser comido para saciar el hambre. Tener el pan en la mano, jugar con el pan, no te va a sacar el hambre. El pan debe ser comido. Cree en Cristo. Él puede satisfacer los más profundos anhelos de tu corazón. Dios te creó y Él es tu mayor satisfacción. Pero debes creer, aceptarlo, creer y rendirte a Él. La neutralidad con respecto al Evangelio no te salva. Algunos pueden admirar a Cristo como maestro, como ejemplo moral, considerar la muerte de Jesús como una tragedia, pero esto no te dará vida eterna. Las noticias de la cruz para nosotros son la gran maravilla, la expresión máxima del amor y la entrega del Padre, dando a su Hijo. La expresión de entrega del Hijo, dándose a sí mismo por pecadores culpables, que merecían ese lugar en la cruz. Es la maravilla de que culpables se les puede aplicar la salvación debido a que el Espíritu Santo habita en todo creyente. Para nosotros son las buenas nuevas del Evangelio para vida. Paz, regocijo, alegría, salud. Una relación con Dios que antes estaba rota, pero ahora hay un camino, solo Cristo. Este mensaje debe ser creído, publicado, las buenas nuevas para todos los que reciban el reino, que creen en el Evangelio. Cristo es el único camino de salvación y esto nos debe pacificar el corazón en la hora de la prueba.
en la tormenta, a veces sufrir por consecuencia de nuestras malas decisiones o pecados. Aún así, aunque Dios nos esté disciplinando, permaneceremos en Él y Él permanece en nosotros, ya que Él nos preserva. Porque el castigo que Dios hace con sus hijos es correctivo, no castigo para consumir. ¿Cuántas veces estamos en las pruebas y renegamos y decimos, no, Dios me dejó, ¿por qué estoy acá? A veces, lamentablemente, muchas veces tomamos decisiones malas, pero ¿qué es lo que sale naturalmente? Es por culpa de este y de este. Señor, ¿dónde le erré yo? Es sabio. Seamos sabios. Fácil sale alguno renegar y decir, no, claro, porque en la iglesia no hay amor. No hay amor, y bueno, y te sacan el pasaje. Cristo dejó las 99 para buscar. Muchos pueden ser así, es verdad. Y la iglesia es responsable de eso también. Pero muchos usan ese artículo como un subterfugio para seguirse a sí mismos. Y ahí viven estancados espiritualmente. Niños que no crecen espiritualmente, emocionalmente, no aprenden a depender de Dios. Pero aún en esas tormentas que pueda estar pasando, cuando la duda te atormente, aférrate a Cristo, come ese pan, bebe esa sangre, que es creer en su doctrina, su enseñanza, creer al Evangelio. Esta noticia de la cruz, que para los hijos de Dios son una maravilla obra de la gracia, puede ser una tragedia para aquel que lo rechaza y no cree en Cristo como Salvador único y suficiente. Aquel que quiera buscar otro medio, otro camino, no lo hay. Solo Jesús es el pan viviente. Si lo rechazas hoy, mañana puedes enfrentar como juez aquel que hoy se ofrece como tu abogado. Quien juzgará con justicia recta e implacable. Hoy puede ser el día de salvación. Si alguno se encuentra que está sin Cristo, ven a Cristo, en un sentido metafórico. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree que Cristo puede perdonar. Y Dios te perdonará. Como Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ahí está la responsabilidad humana. Tenés que creer en Cristo. Y Dios te va a perdonar. Eso dice la Escritura y eso proclamamos. Oramos, hermanos. Señor amado, gracias. Porque tú nos hablas de tu palabra y hemos aprendido. Y comer y beber, Señor, tu carne, sin ella no tenemos vida eterna. Y que el comer y beber tu carne es aceptar en pleno tu persona, tu enseñanza, tu doctrina, tu palabra. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres Salvador, tú eres Rey. Tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos santifica, tú eres quien nos limpia, nos purifica, nos anima, nos levanta. Señor, pasa, Señor, Dios mío, ungüento, Señor, Dios mío, en nuestras heridas. Eres el que venda nuestras heridas, eres el que venda la oveja peina y quebrada. Señor, porque tu palabra dice también que no quebrarás la caña cascada, ni apagarás el pábilo que humeares, Señor amado. Bendito Dios, tú puedes levantar, Señor, muertos, Señor Dios mío. Padre espirituales, tráelos a vida. Aquellos que quieran servirte a Dios, que afirmen sus corazones y sus rodillas para servirte en el poder de tu Espíritu Santo, porque han entendido, han comido el pan y han tenido vida eterna, y esa vida les da fuerza para servirte, para el compromiso con tu reino, Señor amado. Bendito Padre, glorifícate, Señor Dios mío, aquellos que están divagando en su mente, que han perdido el rumbo. Señor, tú eres nuestro faro, Señor amado. Tú eres nuestra luz, tu palabra, Señor, nos ilumina y nos guía. Señor, mirándote a ti, Señor Jesús, mirándote a ti en todo tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, que podamos meditar estas verdades, comprenderlas y apropiarnos, Señor, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.